Protuberancia. La protuberancia se encuentra en la parte superior del bulbo raquídeo y en la inferior del mesencéfalo. En un plano frontal está por delante del cerebelo y por detrás de la glándula pituitaria. La protuberancia es una porción del romboencéfalo que conecta la corteza cerebral con el bulbo raquídeo. También sirve como centro de comunicaciones y coordinación entre los dos hemisferios del cerebro. Como parte del tronco encefálico, la protuberancia ayuda en la transferencia de mensajes del sistema nervioso entre varias partes del cerebro y la médula espinal. Ubicación. Direccionalmente, la protuberancia es superior al bulbo raquídeo e inferior al mesencéfalo. Sagitalmente es anterior al cerebelo y posterior a la glándula pituitaria. El cuarto ventrículo discurre posteriormente de la protuberancia y el bulbo raquídeo en el tronco encefálico. La función importante de la protuberancia es conectar el presencéfalo o encéfalo anterior con el rombocéfalo o encéfalo posterior. Esto conecta el cerebro con el cerebelo a través de un pedúnculo cerebral. Un pedúnculo cerebral es la porción anterior al mesencéfalo o encéfalo medio. Esto consta de grandes tractos nerviosos. La protuberancia transmite información sensorial entre el cerebro y el cerebelo y las funciones que incluyen son la coordinación, la posición corporal, el tono muscular y el equilibrio. Son varias las conexiones que se originan en la protuberancia, ya que es la conexión nerviosa más grande. Entre estas tenemos el nervio trigémino, que es el que ayuda en las sensaciones faciales y la masticación. El nervio adyacente o el nervio motor ocular externo es el que participa en el movimiento de los ojos. El nervio facial permite el movimiento y expresiones faciales. También ayuda al sentido del gusto y a la deglución. El nervio vestibulococlear o el nervio auditivo es el que participa en el proceso de la audición y ayuda a mantener el equilibrio. La protuberancia anular es la que ayuda a regular la actividad del sistema respiratorio a través de la participación de la frecuencia respiratoria que realiza el bulbo. También ayuda a regular los ciclos del sueño. En este caso, regula también lo que son los sueños profundos. La protuberancia activa los centros inhibidores de la médula espinal para que esto pueda desactivar los movimientos durante el sueño. Neuralgia del trigémino. Es un padecimiento crónico y lacerante provocado por una alteración en el nervio trigémino o quinto nervio craneal. Este nervio trigémino es uno de los nervios de mayor longitud que hay en el cráneo. Entre los efectos que la neuralgia del trigémino ocasiona en las personas se encuentra una sensación similar a la que provoca la quemazón, la cual aparece de forma repentina y fortuita. Además, estos pacientes también pueden experimentar una sensación de dolor intenso y punzante que puede tener hasta de 2 minutos de duración. De ahí esta enfermedad sea también conocida como el tic doloroso. El dolor provocado por esta afección puede llegar a presentar tal intensidad que la persona se vea prácticamente incapacitada tanto a nivel físico como mental. Para comprender bien esta afección es necesario saber que este nervio trigémino forma parte de los 12 pares de nervios craneales que parten desde la base del cráneo. Su función es la de transportar las sensaciones entre el cerebro y la zona superior, media e inferior del rostro y la cavidad bucal. Este nervio está formado por 3 ramificaciones. La rama oftálmica o superior transporta las sensaciones a casi todo el cuerpo velludo, a la frente y la zona frontal de la cabeza. La rama maxilar o media atraviesa la mejilla, el maxilar superior, el labio superior, los dientes, las encías y las laterales de la nariz. La rama mandibular o inferior que recorre la mandíbula, los dientes, la encía y el labio inferior. En la neuralgia del trigémino puede verse afectadas más de una rama nerviosa, causando un intenso dolor en cualquiera de las zonas nombradas anteriormente. Bueno, les voy a hablar sobre el síndrome del enclaustramiento. El síndrome del enclaustramiento es un síndrome neurológico que afecta directamente la movilidad del cuerpo. En este caso, la persona que padece este síndrome es incapaz de realizar algún tipo de movimiento. Tampoco puede hablar,
y lo único que puede llegar a hacer es mover los ojos de manera vertical. Entre los síntomas, su principal y el más notorio es la parálisis completa de la movilidad del cuerpo, o sea que llega a sufrir lo que es una tetraplegia. Además, con el tiempo, la persona puede llegar a ser incapaz de respirar por sí misma, va a tener que buscar ayudas adicionales como son los soportes de oxígeno. Este síndrome es como vivir en una cárcel, y en este caso la cárcel es su propio cuerpo. La conciencia y las funciones cognitivas están intactas prácticamente en la totalidad. En cuanto a la capacidad motora, en realidad se encuentra preservada. Lo que está alterado en este caso es la transmisión de las órdenes que emite el cerebro hacia las demás extremidades, que son lo que no va a ser capaz de mover el ser humano. Etapas. El síndrome de enclaustramiento se desarrolla en 2 etapas. En la primera, la persona pierde su capacidad de moverse y de articular ninguna parte del cuerpo. En esta primera fase también es posible que pierda la conciencia, así como sus capacidades fisiológicas básicas. En la segunda fase del síndrome, llamada fase crónica, el paciente vuelve a recuperar la conciencia, en caso de haberla perdido previamente, y también recupera la capacidad de respiración por sí sola y la posibilidad de realizar movimientos oculares verticalmente. Tipos. Según el grado de afectación que implique el síndrome de enclaustramiento, podemos hablar de 3 tipos. El primero es el incompleto. En el enclaustramiento incompleto es posible realizar movimientos oculares, así como algunos movimientos con los dedos, e incluso puede llegar a mover la cabeza. El sujeto es plenamente consciente de lo que sucede en su entorno. 2. El clásico. Es el más común. En este caso, las personas solo pueden realizar movimientos oculares, así pueden mover los ojos solo verticalmente y parpadear. Como en el tipo anterior, aquí el sujeto también es consciente de su entorno. 3. Total. Este subtipo del síndrome de enclaustramiento es el que mayor afección conlleva. En este caso, la persona es incapaz de realizar cualquier tipo de movimiento, ni siquiera puede mover los ojos. Así, la mirada permanece inmóvil y totalmente paralizada. Como en los otros subtipos, el sujeto sigue siendo consciente de todo lo que ocurre y sus funciones mentales y cognitivas permanecen intactas. Bueno, el hipocampo. El hipocampo es una estructura del sistema límbico que se encuentra relacionado con la memoria, vinculado precisamente con lo que son las emociones, los recuerdos. El hipocampo es un pequeño órgano que es de forma curva, alargada, se encuentra localizado en la parte interior del lóbulo temporal, se articula desde el hipotálamo hasta las amígdalas. En este caso encontramos que cada encéfalo tiene 2 hipocampos, uno para cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho. Esta estructura se asocia a la parte de la corteza cerebral, denominada lo que es la arquicorteza. Por esta razón, el hipocampo se conecta a otras zonas del sistema límbico. Por su parte, el sistema límbico se fue definiendo a nivel evolutivo para que nuestros antepasados respondieran a sus necesidades más básicas. Funciones del hipocampo. El hipocampo está implicado en la memoria, en la producción y regulación de estados emocionales y en la navegación espacial, entendiéndose esta como la manera en la que imaginamos el movimiento en un determinado espacio. Podemos decir que su función principal se relaciona con la mediación en la generación y recuperación de los recuerdos. Esta función también la desarrollan otras áreas cerebrales, repartidas por toda la corteza cerebral y también incluidas en el sistema límbico. De forma más detallada encontramos las siguientes funciones del hipocampo. Primero, consolidación de aprendizajes. 2. Vincula los recuerdos con las emociones. 3. Relaciona los recuerdos. 4. Gestiona la memoria declarativa. Y 5. Regula la navegación espacial. Esta tiene que ver con la manera en la que percibimos el espacio, es decir, con cómo nos ubicamos y mantenemos mentalmente un espacio tridimensional a través del cual nos movemos. Esto incluye tener en cuenta sus volúmenes y sus referencias para movernos mentalmente en él.
Bueno, la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que es directamente de la memoria, es un trastorno cerebral. Esto afecta, como lo venía diciendo, la memoria, lo que es el comportamiento, el pensamiento. Los síntomas tempranos son pérdida de memoria, se le olvidan los nombres de los objetos, de los lugares, de las personas. A medida que esto va avanzando, ya empieza a tener comportamientos obsesivos, tiene lo que es confusión, desorientación, puede llegar a empezar a perder lo que es el habla fluido. Y cuando esto sigue aumentando o va avanzando más la enfermedad, la persona puede llegar a sufrir lo que es mejor dicho, necesitará ayuda para poder caminar, porque no se va a poder desplazar por sí solo y puede perder de manera gradual el habla. La enfermedad del Alzheimer causa contracción o, como se dice, la atrofia de la parte posterior del cerebro, específicamente lo que es el hipocampo. Bueno, los factores que se sabe que aumentan el riesgo de sufrir esta enfermedad del Alzheimer, en este caso son la edad avanzada, la historia familiar, la genética, lo que llamamos nosotros la herencia, personas que sufren del síndrome de Down, lesiones en la cabeza o el deterioro cognitivo leve. ¿Y cómo afecta la enfermedad del Alzheimer al hipocampo? Las investigaciones que se han hecho, hemos encontrado que una de las primeras áreas del cerebro que se afectan es el hipocampo por esta enfermedad del Alzheimer, ya que esto presenta lo que es la atrofia o la contracción de las áreas del hipocampo. Es una presencia como tal de lo que es el Alzheimer. La atrofia de esta área del cerebro nos ayuda a explicar por qué uno de los primeros síntomas de esta enfermedad del Alzheimer suele ser el deterioro de la memoria, especialmente la formación de nuevos recuerdos. Amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria representa un episodio de confusión repentino que sufre una persona que por lo general está en un estado de alerta. Durante un episodio de amnesia, la persona es incapaz de generar recuerdos nuevos, por lo que desaparece el recuerdo de los últimos acontecimientos. No puede recordar dónde está ni cómo llegó ahí. Es posible que no recuerde nada de lo que está sucediendo en ese preciso momento. Puede seguir repitiéndose las mismas preguntas, pero no recuerda la respuesta que acaba de recibir. También puede tener la mente en blanco cuando se le pida que recuerde cosas que sucedieron hace un día, hace un mes o un año. Esta afección afecta principalmente a personas de mediana edad o mayores. Los episodios de amnesia global transitoria siempre mejoran de forma gradual en unas pocas horas. Durante la recuperación es posible que se comience a recordar acontecimientos y situaciones. La amnesia global transitoria no es una afección grave, pero sí puede suponer una experiencia aterradora. Síntomas. El síntoma principal de la amnesia es la falta de capacidad para formar nuevos recuerdos y para recordar el pasado reciente. Una vez que se confirma dicho síntoma, es importante descartar otras posibles causas de la amnesia.